El día de hoy vamos a ver una pequeña introducción a lo que son los grafos, que son una estructura de datos. Lo que nos dice la guía es que estos problemas de grafos casi no aparecen tanto en el nivel de bronce, aparecen mucho en niveles más altos. Sin embargo, sí pueden aparecer en el nivel de bronce, pero los algoritmos que utilicemos para resolverlos van a ser súper limitados a una iteración sobre el grafo, una iteración normal sobre el grafo. No tenemos que hacer ningún recorrido o ningún algoritmo más avanzado. Principalmente la idea del entrenamiento de hoy es entender qué son, va a ser una introducción un poco teórica inicialmente, y cómo representar, cómo identificar qué problemas tiene la estructura acorde para representarlo con un grafo. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cómo son los problemas? O sea, ¿cómo nosotros sabemos que podemos representar algo como un grafo? Eh, Se puede hacer una analogía a un mapa donde tenemos ciudades y calles que conectan las ciudades. Entonces, ¿qué tipo de problemas sabemos, o sea, son naturalmente representados como grafos? Si la ciudad A está conectada a la ciudad B mediante una secuencia de calles, ¿no? O la distancia más corta que hay que viajar para llegar de la ciudad A la ciudad B. Todo ese tipo de problemas que tienen conexiones entre sí, que definen entidades que están conectadas a través de alguna relación entre ellas, esos problemas se dan naturalmente para representarse como grafos. Entonces, vamos a leer un poco eh, las tres recursos que están aquí recomendados y vamos viendo de qué se trata este tema. Entonces, ¿qué es un grafo? Es una manera de representar relaciones entre objetos, ¿ya? Entonces también puede ser un grupo de personas que se conocen entre sí o que son amigos entre sí y cada persona es un nodo, o sea, o un vértice que se representa con este círculo y la relación de amistad la representamos con una arista o una línea que une los dos círculos. En este caso, hay dos tipos de relaciones en los grafos, las que son mutuas, en el cual si A conoce a B, se asume que B también conoce a A o son amigos. Y hay otro tipo de relación en que no es mutua, que es unidireccional. Cuando es unidireccional, Cuando es unidireccional, nosotros representamos la arista como una flecha que va en una única dirección. ¿Ya? Eh, todo lo que les he dicho es más o menos el resumen de esto de aquí, pero vamos leyendo, a ver. Ajá. Todo esto es lo que les expliqué, los nodos o los vértices y las aristas, las líneas, en inglés se llaman edges. Siempre que ven esta palabra edges, son las aristas, las líneas que representan la relación entre dos nodos. Allá, otra nomenclatura para las aristas que son direccionales, en inglés se llaman arcs o arcos que son orientadas. Entonces, aquí hacen la relación como si fuese Twitter o Facebook, una red social en la cual uno puede seguir a la otra persona y la otra persona no lo sigue a uno. Eh, Ahí esa relación es de un grafo direccionado. Entonces, eh, ¿qué tipo de preguntas se pueden hacer en un grafo? ¿Direccionado o no direccionado? Es, por ejemplo, el mínimo número de amigos que lleva para llegar de una persona a otra. Ese tipo de cosas. Eh, en los grafos dirigidos hay una cierta simetría, pero también es posible que en un grafo dirigido, por ejemplo, aquí
Déjame ver algún ejemplo. No sé si hay un ejemplo aquí. A ver, dice Carol y Fred. Ah, ya, Carol y Fred aquí se conocen entre ellos, entonces se puede representar como una misma arista con las flechas, con las dos flechas en la misma arista, o puede ser dos aristas distintas, así más o menos como estoy intentando dibujar, con una flecha de cada lado. Puede ser de las dos formas. A ver, ¿qué otro ejemplo qué otra cosa podemos representar como un grafo? A ver, inicialmente tenemos una palabra de tres letras, dog, y queremos transformarla a otra letra llamada el target, utilizando un mínimo número de movimientos. Un movimiento dice que se cambia una letra en la palabra de tal forma que una nueva palabra en inglés es formada. Por ejemplo, de dog a bat, tú tienes los movimientos dog, bog, bot, bat, que son palabras válidas en inglés. Entonces ya de por sí ya podemos ver que dos palabras están relacionadas si es que, si es que podemos cambiar una letra entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Inicialmente esto no se ve como un grafo, este juego, este proceso. Pero una vez que lo pensamos, se puede representar como un grafo. Se lo puede modelar usando un grafo. Entonces se puede hacer una lista de todas las palabras de tres letras que conozcamos o que hayan en el diccionario y hacer las nodos del grafo. Y una arista es la conexión entre ellas. Una arista entre dos palabras existe si y solo si las palabras difieren en una letra. Entonces, dot y bot difieren en la primera, bat y bar difieren en la, en la última. Entonces, aquí tenemos un pequeño grafo de algunas de las palabras. Entonces, ¿qué es lo que podemos responder? Si nos dan dos palabras, por ejemplo, fog y bar, que son palabras que son totalmente distintas, ¿hay o no hay manera de llegar de una a otra? Entonces, inicialmente, si nos dicen fog y bar, no tenemos ni idea. O sea, no es como que en un movimiento sabemos que podemos llegar. Sin embargo, cuando ya dibujamos el grafo, visualmente ya podemos saber, porque vamos de fog a bog, de bog a bot, de bot a bat y de bat a bar. Y son bastantes movimientos. Sin embargo, usando grafos, eh, se vuelve mucho más fácil eh, ver que es posible. Y obviamente esto se puede programar y se puede determinar si hay un camino para llegar de un nodo a otro fácilmente. ¿Hasta ahí alguna pregunta de lo que estamos comentando? No, hasta el momento ninguna pregunta. Ok, hasta ahora todo es teórico, no hemos entrado en cómo representarlos en código ni nada. Simplemente, como es una estructura de datos totalmente nueva que no hemos abordado, creo que es útil conversar y hablar un poco de la teoría. Ok, ¿qué nos dicen aquí? Eh, Nos dan un ejemplo práctico que se refiere al buscador de Google. El buscador de Google lo que hace, bueno, ha cambiado mucho a través de los años, pero el original, y creo que todavía sigue siendo así, es que cada página web es es un nodo, un vértice, y se hace un link, o sea, se hace una arista entre dos páginas web si una de ellas tiene un link a la otra, si una de ellas apunta a la otra. Entonces, ¿cuál es la suposición? Es que las páginas importantes son referenciadas por otras páginas, por lo tanto, las páginas importantes
tiene muchos eh, links eh, entrantes, o sea, tiene muchas aristas entrantes y no tantas salientes necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Nosotros armamos el grafo en base a los links a los vínculos que cada página web tenga, y eso nos da, para cada vértice podemos contar el número de aristas entrantes. ¿Ya? Por ejemplo, Apple aquí tiene 3 entrantes, Twitter tiene 2, Google tiene una en este ejemplo. Entonces, aquí en este ejemplo, Apple es la más relevante. Entonces, nosotros podríamos ordenar toda esa información y ver que Apple es la más relevante, Twitter la segunda y así. Básicamente hemos hecho un mini algoritmo de Google, así, de buscador, para dar los resultados. Entonces, para que vean que este tema de grafos es súper importante, no es algo que es artificial, no, las cosas en la informática real se representan como grafos y se usan algoritmos de grafos eh, en el día a día en este dominio, en este ámbito. Entonces ahí está una aplicación práctica que fue muy importante en el inicio del Internet. Ok, de aquí todo esto es comentarios, así que pasamos a lo siguiente, que es el siguiente capítulo de cómo representar grafos. Ya sabemos cómo se representan visualmente, ahora vamos a ver cómo podemos escribir un programa que lo use. Vamos a presentar dos métodos de representar grafos y vamos a ver las ventajas y desventajas. La primera es la matriz de adyacencia, eh, en la cual vamos a representar un grafo como una matriz, como un arreglo de n por n. Si tenemos n vértices, podemos hacer una matriz binaria de n por n, es decir, de unos y ceros, donde cada elemento ij va a ser 1 si el arco o la arista ij existe en el grafo, o 0 de otra forma. En este caso los nodos están numerados del 0 al 4, al 5, perdón, son 6. Y esta representación visual nos va a mostrar eh, qué arista representa qué elemento. Por ejemplo, aquí el 0 está conectado al 5 en una única dirección. Entonces, en la fila 0, en la fila 0, que es esta de aquí, y la columna 5, en la intersección, en esta casilla, vamos a ubicar un 1. Y aquí pueden ver en color verde a la arista que representa. Asimismo, del 2 al 4, en la fila 2, columna 4, ponemos un 1. Entonces, con este grafo de aquí, vamos a llenar la matriz de esta forma, de puros unos y ceros. Que es algo interesante. En un grafo dirigido, una arista corresponde a una única entrada en la matriz. Por ejemplo, de aquí de 1 a 4, fila 1, columna 4, solo hay un 1. Pero ¿qué pasa si el grafo no es dirigido? Es decir, que no tiene flechas y que las relaciones son mutuas. La respuesta es que cada arista va a estar representada por dos entradas. ¿Por qué? Porque una arista no dirigida en realidad corresponde a dos aristas dirigidas, una de cada dirección. O sea, si aquí tenemos la arista entre 2 y 3, es como decir que yo voy del 2 al 3 y del 3 al 2. Entonces, ¿qué implica eso en la matriz? Que vamos a llenar dos entradas. Fila, fila 2, fila 2, columna 3, aquí. Y fila 3, columna 2, aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la matriz? La matriz termina siendo simétrica en base a la diagonal. ¿Ya? La diagonal
por lo general van a ser todos ceros. ¿Qué representa la diagonal? Representa la relación de un nodo consigo mismo. Por lo general, un nodo consigo mismo no está conectado. Puede estarlo si el problema lo dice así, pero por lo general no. Entonces, la diagonal, la matriz va a ser simétrica en base a la diagonal principal. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes trazan una línea aquí, estas dos siempre van a ser iguales. Si ven aquí, ¿cuál es otra? Aquí, aquí, aquí y aquí. Ven cómo es la simetría, ¿no? En base a la diagonal. Eso es simplemente consecuencia de que el grafo no es dirigido. Y si hay una entrada en IJ, si hay una arista en IJ, también hay una arista en J, I. Ya, espero se haya entendido esa parte. Sí, obviamente, esto es fácilmente representable en un programa como un arreglo de dos dimensiones, ¿no? Entonces, si usamos una matriz, un grafo va a ser un arreglo de dos dimensiones, de unos y ceros. ¿Cuáles son las ventajas? Si queremos encontrar si una arista existe, esto es súper fácil. O sea, si nos preguntan, ¿la arista I, J existe? Eso se puede hacer en tiempo constante, simplemente, simplemente viendo qué elemento está en la matriz en la entrada IJ, la casilla IJ. Agregar nuevas aristas o borrar aristas que ya existen es también súper fácil. Simplemente para agregar ponemos un 1 en la arista IJ, en la matriz, y para borrar ponemos un 0. Si el grafo es denso, ¿qué quiere decir denso? Que tiene muchas aristas, tiene demasiadas aristas. Esta es la forma preferida para representar el grafo. ¿Por qué? Porque las operaciones en aristas son súper fáciles. Algunos algoritmos son más fáciles de implementar usando la matriz, la representación de la matriz, y vamos a ver más adelante cuáles. De eso no nos vamos a preocupar ahora. De hecho, ahora no vamos a usar tanto la matriz, vamos a usar la lista de adyacencia que vamos a ver después. ¿Cuál es la desventaja? Usa mucha memoria. Y si pueden ver, cuando el grafo no es denso, la mayoría de los elementos de la matriz está desocupada. Más se ven grafos dirigidos, porque tienen incluso menos aristas. La mayoría son cero, entonces estamos desperdiciando memoria. Eh, para un nodo en específico, si queremos hallar todos sus vecinos, eso requiere una iteración lineal. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es situarnos en la fila correspondiente a ese nodo e iterar todos los otros nodos. O sea, tenemos que hacer una iteración aquí, viendo cuáles son uno. En este caso, por ejemplo, nos tocó iterar 6 nodos solamente para encontrar dos vecinos. Y eso lleva, imagínense en un grafo donde hay mil nodos y solamente para un nodo en específico hay dos vecinos. Iteramos sobre 1000 nodos solamente para dos vecinos. Es súper lento el proceso si lo hacemos para todos los nodos. ¿Ya? Eh, no es nada eficiente hacerlo con una matriz. Entonces, ¿cuál es la otra forma de representar en el cual esto se vuelve mucho más fácil? Es las listas de adyacencia. ¿Qué son las listas de adyacencia? Para cada nodo guardamos un arreglo de sus vecinos. Para grafos dirigidos solamente guardamos, por ejemplo, a ver, aquí vamos a ver un ejemplo, súper fácil.
Para el grafo dirigido solamente guardamos a los cuales hay una arista desde el inicio hasta el final. O sea, en el 0 al 2 guardamos al 2 en la lista del 0 y guardamos al 5. Esos son los vecinos del 0. Del 1 guardamos el 4, el 5 y el 3. El 2 guardamos el 4 y así sucesivamente. Para grafos no dirigidos va a ser lo mismo, pero va, van a haber dos entradas. O sea, en la del 0 va a aparecer el 5 y en la del 5 va a aparecer el 0, porque ambos son vecinos entre sí, porque la relación es mutua. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Para un grafo de n nodos y m aristas, la memoria usada va a depender de m, del número de aristas. Entonces, esto nos ayuda a usar menos memoria cuando tenemos grafos que no son densos. ¿Ya? Entonces aquí hacen un pequeño ejemplo, ¿no? Si tenemos un grafo dirigido con 5000 nodos y solamente 10.000 aristas, que es poco, porque las aristas pueden ser, eh, tenemos n nodos, pueden haber n cuadrado aristas. Entonces 10.000 aristas en realidad no es mucho comparado al número de nodos. Si tenemos algo así, en el caso de la matriz de adyacencia, necesitamos sí o sí n cuadrado de elementos, que son 25 millones, que es 5.000 al cuadrado. En cambio, en las listas de adyacencia solamente necesitaríamos 10.000, porque solo estamos guardando la información de los vecinos. Para un nodo en específico, encontrar todos sus vecinos solamente requiere iterar la lista de vecinos de ese nodo. Entonces, no debemos iterar sobre toditos los nodos, como sí tenemos que hacer en la representación de la matriz. Aquí simplemente iteramos la lista de adyacencia de cada, de cada nodo. Eh, Añadir una arista es fácil, simplemente agregamos al final de la lista o del vector, que es lo que vamos a usar, el número, o sea, el identificador de ese nodo. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que ver si una arista existe es lento. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es iterar sobre todos los elementos de ese nodo. Es decir, nosotros nos dicen la arista i, j existe, o por ejemplo, la arista 3,4 existe en este grafo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que ir al 3 y tenemos que ver la lista del 3, a ver si es que hay un 4 aquí. Y puede ser que esté al final, entonces hay que iterar todito. ¿Ya? Borrar una arista es igualmente de lento porque hay que ir a la lista y borrarla de en medio y eso puede tomar tiempo. Si el grafo es muy denso, eh, se prefiere, como ya dijimos, se prefiere la matriz. Implementarlo es un poco más difícil que la matriz, porque la matriz simplemente es un arreglo de dos dimensiones con la misma, o sea, es un cuadrado, es n por n, entonces no hay que hacer mucha cosa. En cambio, para implementar esto de aquí, es un vector de vectores, pero cada vector puede tener distinto tamaño. Pero no es tanto problema, como ya vamos a ver. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de movernos a la última parte de la parte teórica? Así está todo claro. Ok. Vamos a leer un poquito más de teoría. No es mucho, este capítulo es pequeño y no es muy largo y ya hemos visto casi todo lo que queríamos cubrir. Bueno, esto ya vimos. Un grafo consiste de nodos y aristas.
Aquí los numeran de 1 al n, en otros se numera de 0 a n-1, ya depende del problema. ¿Qué es un camino? No hemos visto todavía la noción de camino, pero ya se imaginan, ¿no? Un camino entre el nodo A y el nodo B es un camino a través de distintas aristas del grafo. La longitud del camino es el número de aristas en el camino. Por ejemplo, del 1 al 5 pueden haber distintos caminos. Por ejemplo, aquí 1, 3, 4, 5. Hay otro camino que es 1, 2, 5 o 1, 4, 5 o 1, 4, 2, 5. Hay muchos caminos posibles. La noción de ciclo es un camino en el cual el primero y el último nodo son los mismos. Por ejemplo, aquí 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 5, 2, 1. Todos estos son ciclos. Y un camino es simple si cada nodo aparece a lo mucho una vez. Es decir, que no es un ciclo. Que no tiene un ciclo en el medio o que no es un ciclo en sí. Aquí estamos dando más nomenclatura que todavía no hemos cubierto. Y no va a ser muy necesario para los problemas que vamos a ver, pero sí más adelante y sí es bueno tenerlo en cuenta. Un grafo es conectado o conexo si se puede llegar entre cualquiera de dos nodos. O sea, cualquiera de dos nodos se puede llegar entre ellos. Por ejemplo, este es conectado porque cada par de nodos tiene un camino entre ellos. Este no es conectado o conexo porque no hay cómo llegar al 4. Las partes que están conectadas de un grafo se llaman componentes. Por ejemplo, en este grafo hay tres componentes conectadas. Este triángulo de aquí, este cuadrado de aquí y este 8 que está solo, que se considera como su propia componente conectada porque está conectado entre sí. ¿Qué es un árbol? Un árbol es un grafo conexo que tiene n nodos y n-1 aristas. ¿Qué es lo que esto implica? Esto implica que hay un camino único entre dos nodos de un árbol. Esto es importante. Por ejemplo, este cuadrado de aquí no es un árbol, porque hay muchos caminos para llegar entre sí. En cambio, este sí es un árbol, porque del 1 al 5 hay un único camino, que es 1, 2, 5. Es decir, un árbol es como decir la representación mínima de un grafo conectado. O sea, tiene como que la mínima cantidad de aristas para ser conectado. De hecho, hay mucha matemática de teoría de grafos. O sea, hay muchos teoremas, demostraciones que se pueden hacer con respecto a los grafos. Por ejemplo, si tenemos un grafo con n-2 aristas, ese grafo no es conectado. Y hay como demostrar que no es posible que sea conectado. Por eso los árboles es como que tiene la mínima cantidad de aristas para que sea conectado. Aquí nos hablan de grafos dirigidos, que ya vimos que es un grafo dirigido con las flechas, con la relación que es unidireccional. Eh, ya. A las aristas se les puede asignar un peso. ¿Qué es un peso? Es un valor. O sea, es como que decir cuánto vale la relación entre dos nodos. O puede significar, por ejemplo, en temas de ciudades y, por ejemplo, de la ciudad 1 a la ciudad 2, cuánto tiempo toma llegar. Este 5 puede ser la cantidad de minutos o la cantidad de horas. ¿Ya? Entonces, así podemos representar que distintas aristas tienen distinto peso o distinta duración, o como sea que el problema lo especifique. ¿Ya? Esto no necesariamente lo vamos a usar ahora, pero más adelante sí. Igual es bueno que vayan leyendo acerca de las nomenclaturas de distintos conceptos de los grafos. Que dice que, por ejemplo, cuando el grafo tiene pesos,
La longitud en el camino es la suma de los pesos de las aristas en ese camino. Por ejemplo, en este grafo la longitud, yo le llamaría peso, no necesariamente longitud. El peso, la longitud del camino de 1, 2 y 5, del 1 al 5, pasando por el 2, o sea, 1, 2, 5, es 12 porque utiliza estas dos aristas. ¿Ya? Y del 1 al 5 usando 1, 3, 4, 5, usa tres aristas y es 11. Entonces, ¿por qué es interesante esto de aquí? Porque el primero utilizaba menos aristas, pero los pesos individuales eran mayores, mientras que el segundo utilizaba más aristas, pero como los pesos son menores, el peso total es menor. Entonces el último camino, el de 1, 3, 4, 5, termina siendo menor en peso al primero. De hecho es el menos pesado del 1 al 5. Es como decir la ruta más corta, si lo piensan en ciudades o en lugares de donde que uno tiene que recorrer. Dejen ver qué más hay. Coloreos, representación, ok. Y vamos a hablar un poco sobre estas nomenclaturas y luego vamos al tema de representación y también código. Ok, dos nodos son vecinos o adyacentes si hay una arista entre ellos. El grado de un nodo es el número de vecinos. Por ejemplo, el grado del nodo 2 es 3 porque tiene tres vecinos, 4, 5 y 1. ¿Qué es una propiedad de los grafos? Si tenemos m aristas, la suma de todos los grados de los nodos de los grafos siempre es 2m. Eso es un pequeño teorema matemático que se puede demostrar fácilmente. Porque cada arista incrementa el grado de exactamente dos nodos en uno. Entonces, haciendo este argumento, si se suman todos, va a dar 2m. Por lo tanto, la suma de los grados siempre es par. Eh, un grafo es regular si el grado de cada nodo es una constante d. O sea, si cada nodo tiene d número de vecinos, el grafo se denomina regular. Un grafo es completo si el grado de cada nodo es n-1. Es decir, cada nodo está conectado a todos los demás por una arista. En este caso, el grafo contiene todas las posibles aristas entre dos nodos. O sea, es un grafo saturado, tiene todas las conexiones posibles. En un grafo dirigido, el grado entrante, in-degree, le llamo grado entrante, no sé cómo se diga en español, pero el in-degree es el grado entrante, es el número de aristas entrantes en ese nodo y el grado saliente es el número de aristas que salen de ese nodo. Por ejemplo, aquí en el nodo 2, el grado entrante es 2 porque el 1 y el 5 tienen aristas que van hacia él y el grado saliente es 1 porque tiene solo una arista que sale de él. ¿Ya? Y el último tema que vamos a hablar es coloreos. ¿Qué es un coloreo de un grafo? Un coloreo en un grafo a cada nodo se le asigna un color de tal forma que nodos adyacentes no tienen el mismo color. Por ejemplo, este 2 es azul, sus vecinos 5 y 3 tienen color rojo y así sucesivamente. O sea, dos nodos que están conectados no pueden tener el mismo color. No necesariamente son dos colores, de hecho
un grafo se denomina bipartito si es posible colorearlo usando solo dos colores. O sea, no siempre se puede hacer con dos colores, pero si es que se puede, el grafo se llama bipartito, como es este de aquí. O sea, se puede partir en dos subconjuntos, de tal forma que siempre las aristas van de un nodo de un color hacia otro de otro color. Entonces, ¿qué es una propiedad que sucede? Que un grafo es bipartito si solo si no contiene un ciclo con un número impar de aristas. Es una propiedad un poco, o sea, estas dos cosas parecen un poco que no tienen relación, pero de hecho sí tienen relación, porque si se imaginan un ciclo impar, miren en este caso un ciclo impar, tenemos que colorear el ciclo de tal forma que no tengan adyacentes, entonces que la arista no tengan los mismos colores. Entonces si tenemos este ciclo impar, aquí empezamos con el rojo, digamos, este tiene que ser azul y este tiene que ser rojo, pero ahí conectamos rojo con rojo. Entonces este tiene que ser azul, pero si es azul, este ya era azul. Entonces sí se entiende la contradicción, ¿no? Un ciclo impar, al momento de colorearlo, no nos puede dar un grafo bipartito. Es un pequeño teorema interesante que quizá lo utilicemos más adelante cuando vayamos a los capítulos del nivel de plata. Pero por ahora es solo nomenclatura para darse una idea que hay muchas propiedades de los grafos interesantes, ¿no? A mí me parece súper interesante este tema del coloreado de los grafos y los ciclos con número impar de aristas. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que este sí es bipartito, se puede colorear de esa forma y no hay ningún ciclo impar. De hecho, el único ciclo que hay es un ciclo par, que es este rectángulo, que es este cuadrado. Y por último, ¿qué es un grafo simple? Eh, si no, un grafo es simple si no existen ciclos entre el mismo nodo. O sea, si un nodo no está relacionado a sí mismo, eso es un grafo simple. Ajá. O si no hay múltiples aristas entre dos nodos. Por ejemplo, en el 2 y el 3, aquí hay dos aristas entre 2 y el 3. Esto no es un grafo simple. Un grafo simple solo puede tener una. Ok, eso termina la parte de nomenclatura. ¿Hasta ahí algún concepto que quieran repasar antes de ir a la parte de representación y de código? Tengo una preguntita. Con respecto a los colores, Ajá. ¿siempre no va a ser lo mismo cuando son unidos ellos o cómo es eso? Ok, voy a repetir la definición de los colores. En un coloreo de un grafo, a cada nodo se le asigna un color de tal forma que nodos adyacentes, o sea, nodos que sean vecinos, no tengan el mismo color. Pueden ser tres colores, pueden ser cuatro colores, los que sean necesarios, pero ese es un coloreo de un grafo. Así se define un coloreo de un grafo. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta. El caso de los... Sí, sí, El caso esa era de... mi pregunta. Ajá. Esa es la definición de un coloreo en un grafo. Pueden ser tres colores, cuatro colores, pero sí o sí tiene que tener la propiedad que los adyacentes, los que estén conectados, no tengan el mismo color. El caso del grafo bipartito es cuando es posible hacerlo usando solo dos colores. Pero un coloreo en general puede ser con n colores. No está supeditado a que sean solo dos. Ok. ¿Alguna otra pregunta de las nomenclaturas?
No, actualmente no. Ok, igual todo esto lo tienen aquí, ¿no? O sea, estos, también hay dos cosas más para leer, pero no las voy a cubrir, solo voy a cubrir estas tres. Lo pueden repasar también. Ok, vamos a la parte de representación y ahí vamos a ver un poco cómo hacerlo en código. Eh, bueno, la lista de adyacencia es la principal que vamos a utilizar. Ya hablamos de qué es la lista de adyacencia para cada nodo. eh, Cada nodo tiene su lista de vecinos, ¿ya? ¿Y cómo se representa? Puede ser un arreglo de vectores, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ir copiando y pegando esto. Digamos que, digamos que nos dan el número de nodos, por lo general nos dan el número de nodos, que es n, y la lista de adyacencia va a ser un arreglo de n vectores, que son la lista de vecinos para cada uno. Esto es lo que es un arreglo de vectores, lo voy a comentar aquí. Arreglos de n vectores. ¿Ya? También, también puede ser un vector de vectores, donde hay n vectores y usamos el n para inicializar eh, vector de n vectores, para inicializar el número de vectores. Estas dos cosas son las mismas. ¿Ya? Entonces, este grafo puede ser representado de la siguiente forma, con este código de aquí en el cual utilizamos pushback para agregar cada vecino en la lista de cada uno. Por ejemplo, la arista que va del 1 al 2 es la primera línea. En en la lista de adyacencia de 1 agregamos el vecino 2. Y asimismo en la lista de adyacencia del 2 agregamos la arista 3, de 2 al 3, de 2 al 4, de 3 al 4 y de 4 a 1. Este grafo se representa así. Vamos a hacerlo así por ahora. Eso es para un grafo dirigido. Para un grafo no dirigido se puede hacer de forma similar, pero cada arista tiene dos direcciones, así que tenemos que hacer el doble de códigos. Así como añadimos 2 a la lista de 1, tenemos que añadir 1 a la lista de 2 para tener la doble relación. Aquí hablan de cómo extender para un grafo con pesos, donde utilizamos un par. Eh, no vamos a usar esto de aquí por ahora, pero está ahí para cuando lo necesitemos. Ok, ¿cuál es el beneficio de la lista de adyacencia? Es que podemos iterar eficientemente para encontrar nodos eh, en las listas de cada uno. Por ejemplo, este, este for loop nos permite procesar todos los vecinos de U, del nodo U. Por ejemplo, vamos a ver así. Vamos a imprimir un poco para darnos una idea. Entonces, ¿qué nodo quisieran procesar? Digamos que vamos a ver todos los vecinos del nodo 2. Ya. Este auto es una notación para decir que U es el tipo que tenga que ser. Ya. O sea, vamos a ignorar
el tipo solo le vamos a poner auto. Nosotros sabemos que es int, así que se puede poner int aquí, pero si lo quieren hacer así, se puede hacer así. No sé si ya hayan visto este tipo de for loop. Ya, este tipo de for loop es un for loop que se puede hacer con los vectores, en el cual básicamente esto dice itérame sobre todos los u's que existen en el vector adyacencia de S. Pero recuerden que adyacencia de S es un vector, o sea, vamos a hacerlo así para que sea más explícito. Adyacencia de 2, al ser esto un arreglo de vectores, adyacencia de 2 es un vector. Entonces, este for loop lo que hace es iterar sobre todos esos de ahí. Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta forma. Por ejemplo, vector adyacencia de 2, vector de enteros, adyacencia de 2, o vamos a llamarle vecinos de 2. Entonces, quizá aquí se entiende un poquito mejor. Lo que este for loop está haciendo es itérame sobre todos los vecinos, sobre todos los u, sobre todos los enteros en el vector vecinos de 2. ¿Ya? ¿Se entiende? O si quieren que lo explique un poquito más, me avisa. Una pregunta con respecto a este for loop. En este tipo de casos, este for loop solo es exclusivo para vectores y matrices. Este for loop se puede hacer en cualquier contenedor de C++. Se puede utilizar en mapas, se puede utilizar en set, se puede utilizar en vectores. Cualquier contenedor de C++ que permita iterar sobre los elementos soporta este tipo de for loop. Es equivalente a hacer esto. Es equivalente a hacer algo así. Para el caso del vector, es equivalente a hacer esto. Eh, ya. Esta es la forma que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? O que muchos conocemos. Utilizando una variable i que, que se vaya incrementando de 1 a 1 y que vaya hasta la longitud del vector. Y luego dentro del loop, dentro del for loop, del ciclo, hacemos esta notación para referirnos a cada elemento, ¿no? Esto es como nosotros lo haríamos, estamos acostumbrados a hacerlo. Y de hecho, vamos a ver. A ver. N es 1, 2, 3, 4. N es 4. 2, size. Ajá. Ya, esos son los vecinos de. Esos son los vecinos de 2, ¿no? 3 y 4. Al menos los salientes. Los salientes de 2 son 3 y 4 en este caso. Entonces ven que de esa forma sí funciona. Ahora vamos a ver la forma totalmente abreviada, que es la notación que les estoy mostrando con el auto y con todo. Es mucho más simplificada y más, o sea, es difícil de entender, pero es más fácil de escribir. Y una vez que uno entiende qué significa, es mucho más fácil de escribir y de entender también. Este solo está diciendo itérame sobre todos los elementos U en este vector. Segmentation fault. A ver, ¿por qué da segmentation fault? Adjacent de 2. A
pensemos por qué. Mm, uh, a ver. Mm, vamos a hacer un poco de depuración de por qué. Déjame ver. Si hago así, ¿funciona o no funciona? Sound. Déjame ver. Este es un buen ejercicio para ver por qué a veces las cosas no funcionan. Entonces veamos. Ok. Este vecino es de 2, si está bien. Entonces, vamos a ver esto. Ah, ya. Vector adyacencia de 2. Ok. Déjame ver por qué. Está raro, ¿no? Eso sí funciona. Y esto ya funcionó. Déjame ver por qué. Hay algo un poco raro. Ah, si hago así, sí funciona. Ya, lo voy a investigar. Lo voy a investigar por qué. Pero sí, en general sí debería de funcionar. Si alguien tiene alguna idea de por qué no funcionaría, me, me avisa. Pero esto sí funciona. Y a ver si lo hago así. Ahí ya no funciona. Mm, ya, lo voy a revisar y les dejo saber por qué no funciona. Pero en general, esta notación sí funciona. O sea, si están viendo aquí, cuando hice una copia, cuando hice una copia de adyacencia de 2, este, ahí sí funcionó. Déjenme ver si cuando cambio a esto, no, tampoco. A ver, tengo vectores. Y cuando lo hago así tampoco funciona porque estoy haciendo una referencia y no una copia. Pero cuando le hago la copia, ahí sí funciona. Ah,
sí, no estoy seguro por qué no me permite acceder al elemento adyacencia de 2 directamente. Pero bueno, lo voy a revisar para ver por qué es. Pero sí, esta notación sí funciona. Simplemente hay algún problema aquí con accesar el elemento adyacencia de 2 directamente. Mm, Bueno, después lo reviso y les dejo saber. Vamos a ver. Eh, la representación de la matriz la podemos ver. Es simplemente un arreglo de n por n. Y cuando hay una arista, simplemente se escribe se pone un 1 en esa entrada de la matriz. Si hay con pesos, se ponen los pesos en lugar de que sea 1 y 0, se pone el peso de la arista ahí. Y hay una última representación que es simplemente una lista de aristas. Es una representación que no hemos visto, donde se guarda en un vector de pares, donde simplemente no guardamos nada con respecto a los nodos ni a sus vecinos, sino solo es una lista de aristas. Y cuando des con pesos, se guarda una tupla para añadir la tercer componente, que es el peso. Ya, eso creo que sería todo lo que quería cubrir el día de hoy. Eh, Aquí tienen un ejemplo de un problema de bronce. Personalmente, o sea, este problema me parece súper interesante. Tiene un poquito de dificultad con respecto a que los, el input son unos strings, son unas cadenas de caracteres y no son números. Entonces tiene la extra dificultad que hay que como que mapear cada string a un número para representarlo como un grafo con números, como es lo que estamos haciendo. Pero lean este problema y les recomiendo que intenten los dos problemas. Aunque este es de silver, de nivel de plata, es de un nivel de plata anterior. Entonces, como les comentaba al inicio, el nivel de bronce y de plata ha ido incrementando al nivel de los años. Entonces el nivel de plata del 2015, por ejemplo, quizás sea equivalente a un problema de nivel de bronce del día de hoy. Entonces no tengan mucho miedo. eh, Intenten los dos que tienen las estrellas. ¿Ya? Eh, ¿Cuántas componentes tiene aquí? Este tiene 3. Bueno, pueden responder estas preguntas también para ver qué tanto entendimiento han tenido del tema de grafos. Voy a revisar un rato ahorita este tema de aquí. Les dejo saber por qué no funcionaba. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta con respecto a los conceptos que hemos cubierto, me dejan saber. Voy a estar aquí igual, voy a estar aquí igual presente. Voy a parar la grabación y voy a quedarme aquí en vivo resolviendo, intentando ver por qué es. Ya, los que quieran quedarse pueden quedarse a ver la explicación si es que la encuentro o hacer cualquier pregunta y si no, pues me dejan saber.